Como lo han dicho los compañeros, de lo que se trata es de darle continuidad a un debate al cual nos llamó el presidente Chávez el 12 de octubre, unos días después de haber logrado el triunfo. En ese Consejo de Ministros, donde planteó de manera dramática la necesidad de dar un golpe de timón. Golpe de timón no es otra cosa que hacer un cambio de dirección. Para ir, es decir, se entiende que cuando se va a cambiar o se va a dar un golpe de timón es porque estamos yendo por un camino que no nos va a conducir necesariamente al objetivo o al puerto que queremos llegar, sino que hay que tratar de corregir aspectos fundamentales sin los cuales no va a ser viable esta revolución. Y en ese sentido, él planteaba rápidamente el tema de la ineficiencia, refiriéndose a la gestión de gobierno. Y la ineficiencia no es un asunto técnico de los tecnócratas, es un asunto político, es lograr los resultados, es que el programa se convierta en acción, en ejecución y en resultados concretos. Y esos resultados implican hacerlo al mínimo costo y por la mejor vía posible. No es suficiente que se hagan cosas, estas que se están haciendo tienen que llegarle a la gente y tienen que hacerse de manera eficiente. Y en la eficiencia, en el trasfondo, está el problema de la corrupción, el problema del control social, porque para lograr esa eficiencia no se le puede firmar un cheque en blanco a los funcionarios públicos asumiendo de buena fe que lo van a hacer bien porque están en la revolución o porque forman parte de una estructura de gobierno. Es necesario disponer de las herramientas, de los instrumentos de control, y ese control solo lo puede hacer el pueblo en sus distintos niveles, pero para ejercer el control el pueblo tiene que manejar la información. Quien tiene la información tiene el poder. Si, por ejemplo, las comunidades dentro de un municipio determinado manejan a cabalidad el plan de gobierno, el presupuesto que se está ejecutando, las acciones que se toman de una manera transparente, y eso es posible hoy con la plataforma tecnológica de información, perfectamente posible, pues será otra cosa. En una oportunidad le planteamos a la gente del Banco Central que en lugar de estar pagándole a las encuestadoras para que hagan el levantamiento de cómo varían los precios para calcular el índice inflacionario, ese mecanismo se estableciera con las propias comunidades para que además sirviera como un mecanismo de control y de las propias comunidades puedan ir identificando en el plano, en su propio territorio, dónde están, por ejemplo, los focos especulativos y puedan visualizar y aportar esa información para que el ente emisor, en este caso el Banco Central, diga pues exactamente cuánto es el índice de inflación, pero se va a desarrollar un control social sobre el tema, por ejemplo, de la especulación. Nos ha llamado el comandante Chávez a crítica y la autocrítica. Y esto no puede ser un asunto simplemente pasajero. Yo creo que hay que reconocer que hemos desarrollado distintos eventos. Uno de ellos fue, por ejemplo, la reforma constitucional, y ahí no hubo debate, ahí no se discutió, no se buscaron las razones de fondo por qué hubo ese fracaso, ni siquiera hubo una discusión profunda sobre el propio texto y el propio proyecto de la reforma. No debe ocurrir eso en esta oportunidad, porque en definitiva Nicolás Maduro, que estoy seguro va a lograr triunfar con el apoyo del pueblo, porque el pueblo no se puede suicidar, como se ha dicho aquí, es decir, sería un retroceso, sería ir al pasado, sería, bueno, perderlo todo, e incluso mucho más atrás. Nicolás Maduro no puede hacer otra cosa, y él lo ha dicho, y en el discurso de ayer lo reafirma, que tomar la bandera del comandante Chávez. Y el último discurso que tenemos respecto de este asunto, precisamente fue ese del golpe de timón. Entonces hay que tomar los elementos de allí para rectificar lo que haya que rectificar, porque hay muchas cosas que rectificar, para lograr
enrumbar la nave hacia Puerto Seguro, hacia la construcción del socialismo comunal, hacia la superación del modelo rentista petrolero que está metido hasta los huesos en esta sociedad, es una cultura prácticamente, derrotar el clientelismo político en la gestión pública y las roscas que allí se enquistan y que de algún modo secuestran el poder que le pertenece precisamente al pueblo y que debe estar en función de la revolución. Hay temas tan peliagudos como el de la inseguridad, que ya se planteaba antes. Hay un concepto que tiene que estar claro de todos estos problemas. Esto no es un asunto del gobierno, es un asunto de la sociedad toda, y es un asunto sumamente complejo, que no se puede atacar solo con medidas represivas, aumentando el número de policías, qué sé yo, ¿no? Son medidas necesarias, pero no suficientes, porque detrás de toda esta criminalidad hay estructuras criminales internacionales que están implantadas en la sociedad, que son una especie de Estado paralelo que opera. Ahí está el paramilitarismo insertado. Y un proceso, como digo, sumamente complejo. Yo creo que hay que reconocer que estamos librando una guerra de baja intensidad frente a ese fenómeno. Pero hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, para diseñar una estrategia con el pueblo que nos permita realmente derrotar a ese enemigo tan poderoso, más poderoso de lo que uno se imagina, para lograr realmente avanzar, porque si no lo hacemos se compromete seriamente la posibilidad de que sigamos avanzando. Igual digo en el tema de la salud. Yo creo que hemos hecho una gran experiencia, se han ampliado los servicios de salud, de eso nadie lo puede negar, pero llegó el momento de articular, llegó el momento de integrar los sistemas, de tener un sistema de salud. No podemos tener parcelas que están desarticuladas, porque además de ser ineficientes, no operan y no permiten lograr el resultado. Y eso es bien importante, así como en el campo universitario, de la educación universitaria, es impostergable que avancemos en una transformación de las universidades para que se pongan o se enganchen con el plan de la nación, con el proyecto de desarrollo, porque definitivamente ahí está el talento que va a ser el motor de todo este proceso. Entonces, diríamos pues que ese legado de Chávez, que es inmenso, y yo voy a señalar solo un aspecto que quizás no hayamos internalizado. Chávez, su liderazgo, evitó la violencia en Venezuela. Evitó que aquí en Venezuela se diese una guerra civil que venía incubándose, que se expresó el 27 y 28 de febrero en la rebelión militar del 4 de febrero y abrió el camino a una vía democrática al socialismo, a la construcción del socialismo. Pero eso sí, con una visión muy clara en que la hoja de ruta del socialismo se va construyendo con el pueblo. Ese es yo diría, el elemento central del pensamiento de Hugo Chávez que nos lega. El socialismo no se construye desde arriba, desde estructuras burocráticas, lo construyen los pueblos. Y el liderazgo acompañando a ese pueblo. Y es allí donde, a partir de ese elemento, podemos ver que se nos abre un panorama inmenso. Pero eso sí, hay un aspecto central también acá, que quizás está en el cambio de rumbo, y él lo mencionaba, es el tema del sectarismo. Un sectarismo que no se fundamenta en motivaciones políticas de fondo, sino simplemente en la defensa de parcelas de poder. Es un sectarismo que va generando una fragmentación de la gestión de gobierno, por un lado, pero hacia afuera plantea la exclusión. Y yo creo que lo que está bien claro de la propuesta de Hugo Chávez es que de lo que se trata es de lograr una convergencia y aislar al enemigo principal, que sabemos bien es esa oligarquía que no abandona el poder
que va a seguir dando la pelea apoyada por el imperio norteamericano y que indudablemente es el gran escollo a vencer. Yo creo, pues, finalmente, que en relación al tema internacional al cual se han referido los compañeros, para mí no hay absolutamente duda de que la historia hubiese sido muy diferente en esta década ahora decimos post-neoliberal, pero en realidad era la época neoliberal de la final de los 90, no hubiese sido posible sin la presencia de Venezuela y del liderazgo del comandante Chávez para impulsar un proceso desde abajo, con los elementos más rudimentarios, sobre todo entendiendo de que se trataba de buscar la unidad dentro de la diversidad, de que no era posible la integración y la conformación y la puesta en marcha de un proyecto de integración antiimperialista, sino a partir de esa diplomacia activa, permanente, que hizo posible, por ejemplo, de que todo el Caribe, imagínense lo que eso significa, la complejidad de esa cantidad de pequeños países, aún tutelados y dependientes de las metrópolis coloniales, vinieran al CELAC. Eso es una proeza. Y por otra parte, sin duda, lo que significó la construcción de UNASUR, porque UNASUR es el punto fundamental que le da apertura a la CELAC prácticamente automáticamente. Fíjense que vino por los dos flancos, pues, por el Caribe por un lado y por Sudamérica por el otro, quedando en ese espacio prácticamente aislados países aún manejados por gobiernos de derecha como México, como Colombia, como incluso el Perú. Una estrategia que realmente dio sus frutos y que es el resultado, como bien se ha señalado, de una política petrolera soberana, porque sin ese rescate de la industria petrolera y sin haber logrado relanzar las Fuerzas Armadas bajo la doctrina bolivariana de la Unión Cívico-Militar, tampoco era posible que fuese viable el proyecto. Tenemos en la mano un legado inmenso. Ha sido muy grande ese legado, pero más grande aún es el camino que tenemos que recorrer. Camino que tenemos que recorrer además promoviendo y construyendo un liderazgo colectivo, desarrollando realmente un proceso de democratización a lo interno, y probablemente haya que plantear también ese tema en algún momento, el tema concretamente de las organizaciones políticas que sustentan el proceso y su proceso de democratización. Muchas gracias.